Esteban Bullrich, gracias por la visita. A vos, Antonio, por la invitación. Cuando lo escuché yo a Macri, hasta ahora los únicos dos ministros confirmados son el ministro de Justicia, que es Sanz, y el ministro de Educación, que es Esteban Bullrich. Y la explicación que da Macri es que en la Argentina lo más importante, dos de las cosas fundamentales en los que hay que trabajar es en la justicia y en la educación, cosa que es realmente es indiscutible. Digo, un país sin educación, podés hablar de economía, abrir el cepo, cerrarlo, poner el dólar que quieras, que nunca va a avanzar, y sin justicia, menos. Ahora, cuando yo escuché eso, pensé en un ministerio de educación, digo, qué raro, porque, y habiendo ganado María Eugenia Vidal, digo, va a ir a la provincia, porque el conflicto más grande de educación está en la provincia. ¿Por qué en la nación, si la nación no tiene ni siquiera una escuela? Porque justamente lo que creemos con Mauricio es que lo que ha pasado es que ese Ministerio de Educación lo que ha hecho es crear este mito de que no tiene ninguna responsabilidad en la calidad educativa de las 40.000 escuelas de todo el país. Y ha generado que haya 24 sistemas educativos con enormes desigualdades. El Chaco este año ha tenido 44 días de paro. Vos sabés, yo sé que cuando perdías 25 y tenías 25 faltas en la secundaria, te quedabas libre, perdías el año. O sea que todos los pibes del Chaco perdieron el año. Lo mismo pasó en Entre Ríos, 26 días de paro. Pero Chubut estuvo como 2 meses en su momento. Chubut, Catamarca, 36 días de paro. Nosotros no podemos seguir desentendiéndonos, si somos responsables del gobierno nacional, de que vos nazcas donde nazcas, y este va a ser, si querés, el lema de la gestión del Ministerio de Educación, vos nazcas donde nazcas, tenés que tener derecho a una educación de calidad, y la responsabilidad para que eso suceda es del gobierno nacional. O sea que tenés que cambiar todo. No, lo que tenemos que hacer es no cambiar todo, tenemos que asumir un rol. ¿Quién mide la calidad educativa en Argentina? El gobierno nacional. No pasa, no la mide cada 3 años, solamente en la secundaria, no la mide en la primaria, hace pruebas muestrales, nos confiamos solamente en las pruebas internacionales. Eso se termina el 10 de diciembre con Mauricio Macri. Nosotros vamos a evaluar todos los años, no para hacer ranking. No, está bien, pero déjame que me base en la provincia de Buenos Aires, porque básicamente ya es María Eugenia Vidal la gobernadora, no hay discusión, y va a tener que enfrentarse. El primero de los reclamos, ya lo anticipó Baradel, vamos a ir con el 40% de pedido de aumento. En ese caso, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que gane Mauricio Macri, vos sos ministro de Educación. ¿Dónde se cierra la paritaria, Antonio? La paritaria de provincia, ¿dónde se cerró todo esto? En la provincia. No, se cerró en Nación. No, en teoría en la provincia. Se cerró en Nación. La Nación, hasta que no cerraba la paritaria y fijaba el piso, no le estaba marcando a la provincia lo que podía pagar. No, está bien, pero esa es la paritaria nacional que fija un piso, pero después cada provincia... Sí, está bien, pero siempre la provincia terminó cerrando más que lo que fijaba la Nación. No, no siempre. Solamente este año, justamente porque había año electoral y Scioli. Lo que te quiero decir es que, claro, es que hoy la Nación es básicamente el que gestiona la administración. Pero ¿y Baradel con quién se va a sentar? No, se va a sentar con el ministro de provincia, pero lo que pasa es que nosotros vamos a apuntar a un salario nacional, y este es uno de los temas. ¿Por qué? Porque los 44 días de paro en el Chaco son porque el ministro del Chaco o el gobernador... Sí, igual el costo de vida es diferente acá, por supuesto. Entonces, en el sur. Pero planteamos, lo que hicimos en la ciudad para cerrar 6 paritarias consecutivas con 17 gremios es fijar previsibilidad de la negociación. Entonces, primero, tenemos un instituto que mide la inflación en la ciudad, que es creíble hasta para los gremios opositores. Eso nos dio una buena herramienta que Mauricio dice, el INDEC del 10 de diciembre no va a ser el INDEC de ahora, va a ser creíble. Esa diferencia de costo de vida lo que nos puede llevar a que hagamos que el salario básico de jornada completa, esto es un número, digo, para que los gremios después no me lo... Pero digamos que es el 20% por encima, el de inicio es el 20% por encima, el de jornada completa de la canasta básica de la provincia, que es igual. Entonces lo vas tomando como una cosa previsible. El maestro en blanco, esto es muy importante. Tenemos que llevar el salario docente a que esté en blanco. En Santiago del Estero estuve la semana pasada, 62% en negro. La provincia de Buenos Aires... Negro es gris, ¿no? No remunerativo ni bonificable. Sí. No le va la jubilación. El salario básico en Santiago del Estero es 2.100 pesos. En la provincia es 3.100. Un poquito por debajo del 50%. Entonces, la verdad es que tenemos un problema, que es que no se ha priorizado el salario docente en las provincias y eso genera conflicto. Entonces, nosotros queremos llevar previsibilidad y además blanquear el salario, porque queremos que el maestro vuelva a ser la persona más importante, el funcionario profesional más importante que tiene un gobierno. Nosotros, ¿por qué cerramos paritarias? Porque primero ponemos la plata, como ha pedido Mauricio, primero cerramos la paritaria docente. Cuando nos
estamos seguros de que hay un acuerdo, recién ahí se negocian las otras paritarias, porque la prioridad son los maestros. Así va a ser a nivel nacional. El presupuesto nacional de educación ha subido mucho. Realmente se ha invertido mucho. Ahora, gran logro de Néstor Kirchner. ¿Y dónde está? Yo creo dos cosas. Una, está en, por ejemplo, un crecimiento del salario. Ha habido un crecimiento del salario. Lo que pasa es que ha sido desigual. Primero, hay mucha disparidad de una provincia a la otra en la distribución de ese presupuesto, eso también va a cambiar. ¿Por qué? Porque en su momento se fijó un fondo de solidaridad que se distribuyó de una determinada manera. En el 2003 las provincias cambiaron y sin embargo la situación de las provincias cambió, no cambió esa distribución. Y tercero, para mí está, y esto lo hemos dicho, en la construcción de escuelas que no son tan necesarias, porque nosotros tenemos que focalizar, y esto puede haber sonado mal, pero digo, hay que focalizar en la primera infancia. Y eso está faltando. Entonces, hay una disparidad de cosas que hay que sumar que nos lleva a decir, el foco tiene que ser que todos los pibes de 3 a 5 años vayan a la escuela. Son 638.000 los que no van. Sí, entonces, tenés que crear escuelas. 3.000 jardines de infantes. 3.000 jardines de infantes que los vamos a hacer. Docentes también. Pero no tenés docentes para eso. Vamos a convocar a los docentes jubilados. Hoy se están jubilando maestros, Antonio, acá, a los 45, 50 años. ¿Por qué? Porque están hartos de que los padres le vayan a pegar, que el gobierno no los apoye. Nosotros queremos decirle a esos maestros directamente, los vamos a convocar, necesitamos que ellos vuelvan. Además, tenemos que convocar a nuevos maestros, que la carrera docente vuelva a ser atractiva y que atraiga a los mejores estudiantes del secundario. Para eso también va a haber programas específicos de becas para que los mejores estudiantes de la evaluación que vamos a dar al final del secundario sean los que van a la carrera docente. Y vamos a fortalecer institutos de formación docente. Hoy son 1.300. Es una cantidad enorme que es imposible que den educación de excelencia. Francia, te termino con esto, Antonio. Francia, que tiene el doble de población, tiene 80 institutos de formación docente. Nosotros tenemos 1.300. Te puedo hacer una pregunta porque me parece que en la Argentina también hay que discutir algunos temas que suelen ser prohibidos. ¿Por qué un estudiante extranjero no paga? ¿Por qué un estudiante extranjero no paga a la Universidad de Buenos Aires? Hay aulas en algunas facultades, en algunas carreras donde vos entrás y el 90% son extranjeros. Que está bárbaro, pero ¿por qué no tienen que pagar? Si yo voy a estudiar afuera y tengo que pagar. Yo creo que se quiere sostener un mito. Y esto nosotros pero en beneficio de nosotros, de yo no los voy a argentinos. Meterme, pero quiero aclarar, porque hemos tenido una discusión hace poco por una ley. No me quiero meter con la gratuidad o no de la... Pues no hablo de... No, tampoco eso. Digo la autonomía. A mí más importante aún que la gratuidad es la autonomía universitaria. Yo creo que debería ser un tema que la Universidad de Buenos Aires discutiera. Porque hay universidades que le cobran algún tipo de matrícula a los estudiantes extranjeros, aunque mantengan la gratuidad por los argentinos. Y es un tema que se debería discutir. Pero lo que quiero sostener ahí es la autonomía universitaria. Es una decisión de la UBA, no del ministerio, ni va a ser una decisión del ministro, eso. Lo que sí queremos, y esto quiero que quede claro porque surgió en el debate en los últimos días, es aclarar dos cosas. La primera es, cuando nosotros decimos tenemos que focalizar en la primera infancia, es los fondos adicionales que nosotros creemos que hay que invertir en educación. Hoy estamos en el 5.5 del PBI real, tenemos que ir por arriba del 6 unos años y después tener un 6 regular. Esos fondos adicionales van a ir todos a la primera infancia y a construir esos jardines de infantes. Porque el problema que tenemos es que no estamos llevando suficientes estudiantes a las universidades. Esto no quiere decir que le vamos a sacar el financiamiento que ya tienen las universidades, lo vamos a mantener, ni vamos a cerrar ninguna universidad, pero sí quiere decir que lo que queremos como objetivo es que crezca la cantidad de estudiantes que pueden tener un título universitario. Hoy solamente 1 de cada 10. ¿Cómo haces para mejorar el nivel secundario? Porque uno de los grandes problemas de la universidad es que llegan estudiantes con un pésimo nivel. ¿Sí? Primero, porque el nivel del primario también es malo. Porque cuando vos no sabés leer en la secundaria no es un problema de la secundaria, es un problema de la primaria que no te enseñó. Nosotros creemos que la primaria tiene que enseñarte a leer y escribir, comprender textos, generar ideas propias a partir de esa comprensión lectora, expresarlas en forma oral escrita, las 4 operaciones básicas de matemática y conocimiento de geometría. 6 cositas. Si no sabes eso, no podés pasar a la secundaria, pues te la vas a chocar. ¿Qué es lo que pasa? La mitad de los pibes no termina el secundario. Ahora, la mayoría de ellos no abandonan en el último año, abandonan en primer y segundo año. Cuando se chocan... Y cuando es el pasaje de primaria la realidad que no les da. Que es complicado, parece que no, pero es complicado. ¿Pero por qué? Pasar de un porque régimen a otro. Claro. Y no están preparados. Entonces nosotros tenemos que trabajar para que la primaria deje de mentirle a los pibes. Vos le decís a un maestro, pasalo, aunque no sepa, porque no lo queremos estigmatizar. Habrás escuchado esta palabra. Sí, no quieren estigmatizar. Vos no estigmatizás al pibe y le mentís. Le decís,
pasás a segundo aunque no sepas lo que tenés que saber para hacer. Después a tercero, después a cuarto, después a quinto, después a sexto. Pasás a la secundaria. Algunos llegan hasta el título secundario. La UBA dijo que recibía estudiantes con con graduación secundaria sin comprensión lectora. Eso es culpa del primario. Entonces, ese fraude educativo que yo creo que es el más grave de todo, porque estás mintiendo a un pibe y a una familia que por ahí no tiene la capacidad ni la educación para darse cuenta que le están mintiendo, y esa mentira se termina el 10 de diciembre. Sí. ¿Cómo la mejorás? Tenés con todas directivas no escritas donde un docente no puede bochar a un alumno. Mirá, yo hago una cosa que la hago permanentemente, la voy a volver a hacer ahora. Mi teléfono es 11-5002-5656. Si a mí me toca ser el ministro de Educación Nacional, yo le pido a un maestro que recibe una orden ¿Es el que yo tengo? ¿Es el que vos tenés? ¿Es el que vos tenés? No, por comunicar más. ¿En serio? No, sí, o sea, manden WhatsApp o mensaje. Me parece bárbaro. Porque es la única manera que cortemos. Porque acá hay una presión de autoridad, de inspectores que quieren que sus números parezcan buenos porque no tienen repitencia, entonces le dicen pasalo. Pero porque tienen órdenes también. Pero ¿qué pasa con el maestro ese? Cuando vos le decís a un maestro pasalo, le estás diciendo no me importa tu laburo. Porque si no importa si el pibe sabe, no importa si el pibe aprendió, no importa si el maestro enseñó. Entonces le estás diciendo al maestro. Sí, nosotros hemos hablado con rectores, directores de colegio que te lo cuentan como que si lo hacen después lo terminan echando. Y por eso se jubilan a los 40 años, porque dicen, mira, yo no me metí en la docencia para mentirle a un pibe de 6 años. En todo caso, ayúdame para que le pueda enseñar a leer. Eso es lo que quieren los maestros, que los acompañemos. Cuando doy mi teléfono, lo doy porque quiero que sientan que yo voy a estar al servicio de ellos. Porque ellos son realmente los funcionarios públicos, profesionales más importantes que tenemos. Mira, los japoneses tienen una costumbre que es que el único que no se inclina frente al emperador es el maestro. ¿Sabes por qué? Porque dicen, sin maestros no habría emperadores. Sí, está bien. Sin maestros no habría nada. Vos no serías periodista, yo no sería ministro de Educación. No habría nada. Entonces, vivamos de acuerdo a ese principio. Volvamos a poner al maestro ahí. Entre otras cosas, en la ciudad lo hicimos y lo vamos a hacer a nivel nacional, pusimos como agravante la agresión a un maestro, por sobre el resto de la sociedad. Si vos le pegás a un maestro, le pegaste al pibe más importante, a la persona más importante que tiene la sociedad. Entonces, esto es un agravante contra el resto de las agresiones. Bueno, quedan abiertos los chicos ya para preguntar. Yo te hago una última pregunta de esta parte y... ¿Viste lo que pasaba en Merlo? Sí. Ahí lo que había cantidad de chicos que deberían estar en la escuela. ¿Cómo controlás esto? Bueno, nosotros... O sea, esto le va a tocar al ministro de Educación de María Eugenia Vidal. Sí. Hay dos cosas ahí. Primero vamos a trabajar mucho con los intendentes. La revolución educativa es en los 3 niveles de gobierno. Pero hay una cosa que es importante, que es la responsabilidad de los padres. Y hay que trabajar eso también. Yo te doy ejemplo que me dicen los maestros. Por ahí un chico necesita hacer algún trabajo fuera de la escuela, ¿no? Ir a un psicopedagogo porque tiene algún problema de aprendizaje y el padre no lo lleva. Nosotros tenemos que empezar a hacer que el padre y la madre o la madre entiendan que hay una responsabilidad, que no es tiro el pibe en la escuela, lo pasa a buscar y ya se terminó la educación. Ahí tenés que reforzar los departamentos psicopedagógicos de los Entonces colegios. vamos a crear la cédula escolar. La cédula escolar es un legajo electrónico que va a estar en internet, que es un proyecto de ley de Julio Cobos, que ya está en el Congreso, que lo que hace es seguir al chico durante toda la escuela, durante todo el ciclo escolar, y ir construyendo el historial. Sí. Porque la única manera que nosotros podamos realmente saber lo que está pasando... Lo vi en Misiones eso. Exacto. En algunas provincias ya han adoptado. Sí. Bueno, va a ser a nivel nacional. Sí. Porque el problema es cuál es, que cuando pasan de una provincia a la otra... en un jardín materno-infantil que fue de Misiones ya tienen las carpetas de cada chico, que es la que se va trasladando a lo largo de todo. Eso lo tenemos que hacer electrónico para que si el chico de Misiones se va a Corrientes, lo siga, digamos, y los maestros de Corrientes. Y eso nos va a permitir saber realmente quiénes están faltando y quién no, y empezar a trabajar con los padres también en la responsabilidad de que los chicos vayan a la escuela. Ministro, creo que fue hace una semana o máximo 2 semanas que el Senado aprobó un proyecto de ley que modifica de alguna manera la universidad pública por el tema de los exámenes de ingreso, pero también por el tema de los requisitos para ser un alumno regular o no, ya no tendrían que ser determinada cantidad de materias. ¿Qué piensa de eso? Y también la pregunta si eso no es también eliminar objetivos, digamos, balancear para abajo. Nosotros estuvimos en contra del proyecto y trajo alguna confusión, pero la voy a aclarar. La principal contra que tenemos con ese proyecto es lo que le decía recién Antonio, que es la violación de la autonomía universitaria. Para nosotros, la condición de regular, la condición de ingreso, la debe fijar cada universidad. ¿Por qué? Porque hay un trabajo que se hace, que es
una universidad, por ejemplo, la Universidad de Medicina de La Plata, que es una que se hizo bastante pública porque es una que tiene restricción, tiene una evaluación. Claro, que los bochan a todos siempre, sí, siempre por los resultados se hizo un determinado pública, plantel de profesores y profesionales para una determinada cantidad de estudiantes, que hace que tenga buena calidad. Si yo, en vez de tener 200, en todas las universidades del mundo hay cierto límite a la cantidad. Si yo pongo ingreso irrestricto, ¿qué quiere decir? ¿Que todos entran? Entonces, si todos entran, el tema es que vamos a tener todos médicos, porque la carrera es atractiva y no es, nosotros tenemos que ir definiendo, y esto es un trabajo que tiene que hacer, y acá tiene que haber mucho trabajo de gobierno, de sociedad con las universidades. Las universidades tienen que empezar a pensar el futuro y construir ellos cuáles son los profesionales que necesita nuestro país y entonces hacer el cupo. O sea, con este proyecto un alumno puede ser alumno 20 años si quiere y sin dar ninguna materia por año. Yo creo que ese relajamiento que ha sido, y esto lo digo, la autora del proyecto, Serena Puigros, ha fomentado mucho esto. Es también el que, mal entendido, lleva a que un pibe de primer grado pase a segundo sin saber, de segundo a tercero. Digamos, relajar los objetivos no hace bien, no hace bien. El otro día escuché una frase que me gustó mucho de un deportista que es Djokovic, después de ganar el cuarto torneo Master 1000, dijo: la perfección es imposible, apuntar a la perfección lleva a la excelencia y eso está bueno. Yo creo que nosotros tenemos que apuntar a cierta perfección en educación porque es la mejor manera de que nuestro país se garantice un buen futuro. El futuro de nuestro país está en las escuelas de nuestro país, no está en otro lado. No hay duda. Entonces, no hay duda. Si nosotros no apuntamos a la excelencia allí, la sociedad que venga, la de mis hijos, nosotros tenemos 5 hijos, mis 5 hijos van a vivir en una peor sociedad si la educación que reciben no es mejor que la que recibí yo. Y en la Argentina, lamentablemente, se está degradando el nivel educativo. Tenemos que terminar con esa idea de que bajar los objetivos, apuntar a cierta mediocridad, mejora. Ahora, Esteban, porque además, perdón, sí, Jonathan, sí. Esta parte de una idea que es que algunos pibes no pueden aprender. Y esto es falso. Todos pueden aprender. Algunos pueden necesitar alguna cosa, un esfuerzo adicional, una ayuda adicional, pero todos pueden aprender. No podemos seguir dejando a pibes en el camino. Porque mentirle y darle un título que es falso, porque no sabe lo que tiene que saber, no, lo frustrás más adelante, ¿no? Además lo frustrás más adelante. Mirá, empieza a chocar. Creo que lo discutieron acá, el tema de la policía marplatense, el ingreso a la policía marplatense, que habían más del 60% no pasaron el examen. Como pasa en La Plata con medicina también. Perdón, Jonathan. No, te quería preguntar si ustedes, si son gobierno nacional, garantizan la gratuidad de la universidad pública, porque el kirchnerismo, cuando se votó la ley, decía que ustedes no la garantizan. Y como segunda pregunta y complementaria de la primera es, ¿qué van a hacer con todas las universidades que creó el kirchnerismo? Estoy hablando de la Arturo Jaureche, la Avellaneda, la de Moreno. Sí, y del interior también. Nosotros en su momento, primero, garantía absoluta de gratuidad. Nosotros no vamos a interferir con la vida universitaria porque nosotros creemos realmente que lo que está haciendo hoy la universidad, lo que hay que hacer es potenciarlo dándoles más estudiantes con capacidad de llegar a un título universitario. Hoy es 1 de cada 10, como decía antes, pero si estás en la pobreza, en el 20% más pobre de nuestro país, es 1 de cada 100 que llega a un título universitario. Esa es la enorme desigualdad que hay en la Argentina educativa. Entonces, vamos a garantizar gratuidad y vamos a trabajar para darle más estudiantes. Respecto a las nuevas universidades, por supuesto que las vamos a mantener. Lo que nosotros decimos es que antes de seguir creando más universidades en el conurbano, y esto es porque se preocupó gente de Rafaela que tienen un proyecto, y esto lo aclaro también, aprovecho el canal que sé que lo ven en el interior, gente de Rafaela porque están por crear una universidad. Universidades en el interior, donde hagan falta, se van a seguir creando. Nosotros decimos en el conurbano, lo que hacen falta son jardines de infantes. Hay 180, me dicen a mí las vacantes. Yo tengo a todos los de 4 y 5, todos los pibes de 4 y 5 tenemos. En el gobierno hemos construido jardines de infantes para que vayan a la escuela. En la provincia hay 180.000 pibes de 3 a 5 años que no van a la escuela. No lo digo yo, lo dijo el Censo Nacional del 2010. 180.000 pibes que no van al jardín. Esos son más o menos 900 jardines de infantes. Los vamos a construir con María Eugenia Vidal. ¿Qué van a hacer con el bullying? Que es un desastre, que uno tiene la sensación de que los docentes no tienen idea del problema. Es que hay que fortalecer los equipos de apoyo. Lamentablemente, la problemática de violencia de la escuela no es una isla, penetra en la escuela y se construye, lamentablemente, una situación similar a la que uno ve en la sociedad. Si en la calle nos insultamos... O sea, que uno tiene la sensación, perdón, ministro, de que está hace un montón el bullying. O sea, no es algo que es como para pensar adelante, pues es una novedad del Yo creo que se entendió más últimamente. Yo recuerdo episodios de bullying en mi escuela que no lo llamamos bullying. Era la patoteada, digamos, tenía otros nombres. Pero ahora se tecnificó y hay profesionales que saben. Nosotros hemos incorporado profesionales específicos en la ciudad de apoyo.
pero hay que hacer crecer mucho. Nosotros en eso, por ejemplo, queremos trabajar con los intendentes de todo el país, para que los intendentes... Pero tenés en los colegios privados carísimos, no tienen ni idea de cómo manejar el bullying. Es que no es por un colegio estatal. No es un tema fácil, hay que construir y hay que usar profesionales que sepan, porque además cualquier cosa es bullying ahora, ¿no? Se pegan dos chicos, bullying, no. Bullying es una acción de un grupo contra uno, sí, pero de un grupo contra uno permanente y regular. Eso ¿Y de uno contra uno no es bullying? No, uno contra uno no es bullying. Entonces, por eso digo que ahora todo es bullying. Lo que pasa es que también hay que trabajar ese uno contra uno, no digo que no haya que trabajarlo. Digo, hay que saber, y esto yo lo aprendí, no es que lo sabía, lo aprendí a partir de hablar con profesionales que saben. ¿Me dejas hacer un corte breve? Por supuesto. Ya seguimos, porque ya aparte hoy entramos en los espacios cedidos a los partidos políticos. Ya venimos. Esperarnos, mira, el ministro Bullrich está al teléfono y me escriben a mí. Igual están pidiendo que lo repitas el teléfono, si se puede. Sí, lo repito y hay algunos mensajitos que contestar. Acá hay una auditora de calidad que me pide a trabajar, que quiere trabajar, y obviamente hay una maestra jubilada que me dijo cómo puede hacer, y ahora le voy a pedir que se contacte desde Capital. Una madre que está preocupada de una escuela técnica porque faltó la profesora de matemática varias veces, así que me voy a ocupar de este tema, una escuela técnica en la ciudad. Hay muchos docentes de falta. Sí. Bueno, pero es importante esto, por eso, porque así podemos nosotros, por eso es la idea del teléfono, es justamente no tener el diario Irigoyen, ¿no? Sí. Así que me voy a ocupar también de eso. Escuela 4, Distrito 16, sin agua y sin luz. Bueno, lo tomo. Esto debe ser de sur, ¿no? Sí, bueno, de sur o no, el que fuera. ¿Qué distrito 16 cuál es? Es la zona de agronomía. Zona de agronomía. No tienen agua, pero fundamentalmente es producto de no tener luz, con lo cual esto excede... De Noro de Sur ahora me ocupo. Y de Noro de Sur tienen que hacerse cargo de los arreglos rápido. Repito, sí, 11 5002 5656. También escriben de Salta. Saludos. Sí. ¿Qué vas a hacer con el tema? Claro, es que no lo vas a tener que hacer vos, pero Provincia de Buenos Aires, entre otros desafíos enormes de María Eugenia Vidal y del ministro de Educación que tenga, es la cantidad de docentes que cobran sin dar clase, sin siquiera aparecer por un colegio, y lo que uno siempre percibió es que si se pagara realmente a los docentes que trabajan, ganarían mucho más. ¿Cómo se puede modificar esto? Nosotros ahí y por eso te planteaba mucho el tema de descentralizar. Nosotros creemos que se provincializó la educación y entonces ahí el Ministerio de Educación Nacional se desentendió. Nosotros no vamos a volver a el Ministerio de Educación... Nosotros vamos a volver a ocuparnos, vamos a ser los responsables del sistema. Ahora vamos a trabajar con los intendentes, porque ¿quién mejor que el intendente para recibir y saber los temas de ausentismo y presentismo? Nosotros queremos conectar las 40.000 escuelas del país para tener esa información permanentemente y poder lograr de esa manera tener un termómetro del sistema. Porque, y esto lo dicen hasta los maestros, obviamente sin clase no se aprende. Entonces, lo primero que tenemos que garantizar es que haya mínimo 184, 185 días de clase. Además, extender la jornada. ¿Cómo lo vamos a hacer, Antonio? Vamos a trabajar con los intendentes para usar la infraestructura social que nuestro país, nuestras sociedades han generado y que no se usan en horario escolar. Clubes vacíos, teatros vacíos en horario escolar, centros culturales, bibliotecas populares que podrían extender la jornada rápidamente con actividades asociadas a un proyecto pedagógico. Ya lo estamos haciendo esto en intendencias como Marco Juárez, Córdoba, que el intendente es del PRO, Pedro La Rosa ganó el año pasado, porque era una elección que se hacía, digamos, en tiempo diferente, asumió y empezó a trabajar esta revolución educativa desde el municipio. Ahora, ¿qué es lo que haces? No entiendo. Ahí está bien, habilitas, pero los chicos están en clase en ese horario. No, porque tienen jornada simple. Queremos extender la jornada. En el que tiene a la mañana, a la tarde va al club, al teatro. Claro, porque el que tiene a la mañana es porque a la tarde hay otra escuela. Otra escuela, claro. Entonces, el turno mañana a la tarde sale. Nosotros le decimos sacar la escuela de la escuela. Porque aparte, la escuela tiene que empezar realmente a salir de la escuela. El otro día estaba en Rosario con Mauricio cuando presentamos todas las propuestas contra el narcotráfico. Me cuentan, yo trabajo todo el día, me dicen. ¿Quién los lleva a los chicos? No, lo vamos a llevar. Vos lo dejás a la mañana y lo pasás a buscar a la tarde, justamente. Hoy al revés, como tenés jornada simple, tenés que ir a buscarlo al mediodía o tenés que arreglar que alguien lo busque al mediodía. La escuela se va a hacer responsable, algún docente, de ir, por ejemplo, al teatro, hacer una obra de teatro. Cuando haces una obra de teatro, obviamente hay lectoescritura,
Hay trabajo en equipo, porque algunos hacen de director de la obra, otros hacen de actores, de productores, de sonidistas, etc. Entonces hay todo un trabajo que es muy lindo, pedagógico, que se puede hacer alrededor de eso. Obviamente en un club deportivo, actividades deportivas con transmisión de valores, el deporte es muy importante. Bueno, todo esto se puede hacer. Pero adicionalmente, el tema es cómo podemos nosotros construir la idea de que la escuela salga de la escuela, porque lo que me decía un sacerdote en Rosario, cuando presentamos esta propuesta contra el narcotráfico, me decía, nosotros no perdimos la calle contra el narcotráfico, se la dejamos ganar. La dejamos, nos corrimos, nos encerramos en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestra iglesia, en nuestra comisaría. Los tiros que se escuchan no son de policía contra narcotraficantes, son de narcotraficantes contra narcotraficantes peleándose por la calle. Ahora, ¿y qué vas a hacer con las villas de emergencia? Porque ahí sí que se perdió del todo la calle. Pero ahí fíjate lo que hicimos en la ciudad. Fíjate lo que hicimos en la ciudad. No sé qué hiciste en la ciudad, pues la Villa 31 no. Bueno, la Villa 31 es más difícil porque es un terreno... ¿Las villas grandes? Villa 20. Polo educativo de jardín a terciario. Tenés carrera de enfermería adentro de la villa. Es la mejor urbanización. Sí, el deporte para mí es fundamental. Bueno, y al lado un centro deportivo. Si vos vas al polo de Villa 20, vos tenés un centro deportivo, un jardín de infantes, una primaria, una secundaria y un terciario con enfermería, con todo el equipamiento de una escuela de enfermería de primer nivel. ¿Cómo van a hacer la transición? De vuelta. ¿Cómo van a hacer la transición en la provincia? Porque hay municipios, recién lo contábamos, que le están complicando la vida al próximo intendente. Hoy lo hablábamos con lo de Merlo, tomas, aumento de planta permanente. ¿Va a pasar lo mismo a nivel provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal? ¿Están tranquilos? ¿Qué es lo que va a pasar? Mirá, primero no le complican la vida al próximo intendente, le complican la vida a la gente. Esto es lo importante. Entonces, la verdad que es muy lamentable que pase, pero lo haremos de la misma manera que encaramos los problemas. Iremos resolviéndolos a medida que se vayan presentando. Jonathan, yo espero y confío en la buena fe realmente de gente como Alberto Pérez y todo el equipo de Daniel Scioli en la provincia para que haya una buena transición. ¿Hay diálogo ahora? Hay diálogo, va y vuelve obviamente porque se da una situación compleja, que es el mismo equipo con el cual competimos a nivel nacional. Entonces hay diálogo, Daniel Scioli ha expresado públicamente y ayer lo ratificó ante unos dichos de Aníbal Fernández, que sabe que María Eugenia Vidal va a asumir como gobernadora, así que, sabiendo que la situación no es fácil, esto quiero dejarlo claro, ha habido problemas de gestión serios en la provincia de Buenos Aires y en muchos municipios. Lo que vamos a hacer es hacernos cargo del problema e ir resolviéndolos poco a poco. Como dice Mauricio, nuestro objetivo es que a partir del 10 de diciembre cada día esté un poquito mejor. Obviamente, si se empeora la situación de acá el 10 de diciembre, bueno, tendremos que partir de más abajo. Ojalá que no sea todo Merlo, que no haya en todos lados dos intendentes peleándose por ver qué pasa. Hace poco hablábamos con un rector, creo que era del CBC de la UBA, que decía que uno de los principales problemas, además de que usted mencionó que hablaba de la compresión de texto, era el lenguaje delictivo de los chicos. Todos los chicos de todas las escalas sociales acostumbrados a hablar como delincuentes y haciendo una moda de esto. ¿Es culpa de la escuela esto? No, tampoco podemos responsabilizar a la escuela de todo. La escuela puede construir determinados... Hace un tiempo, si yo hablaba así en clases, me retaban o, había como... Pero el punto es, por eso la escuela tiene la responsabilidad de educar y obviamente enseñar un buen lenguaje. Ahora, si el chico sale y todo lo que escucha afuera es del lenguaje delictivo, es difícil que vos puedas con 4 horas por día mantener ese trabajo. Entonces nosotros tenemos que también darnos cuenta, y a esto iba... no a sacarle responsabilidad a la escuela, a entender que educamos todos. Y la revolución educativa no es solamente una revolución de maestros y escuela, es una revolución de la sociedad. Porque si nosotros decimos el maestro es más importante, y después van los padres y le pegan al maestro, o le insultan al maestro, para no ser tan violento, le insultan al maestro porque le ponen una mala nota al hijo, la revolución no va a suceder. Porque la idea de que la escuela sola va a poder educar la sociedad del futuro es una idea errada. Pero la lectura, los libros, todo esto contribuye a ampliar el vocabulario. Pero es que, a ver, para reconocer cosas del gobierno nacional, se han entregado un montón de libros. Ahora, la escuela no está enseñando a que lean esos libros, porque sabemos que muchos no tienen comprensión lectora. Entonces, si no lees, difícil. Que antes quizás no se dejaba librado al azar, era lee este libro y te toma un examen cuando lo terminas. Pero igual, y lo hemos hablado muchas veces en el programa, uno también ve
padres que no le dan ni pelota a los hijos. Y algunos que no le pueden dar porque no tienen el nivel educativo. No, Pero no, lo que y voy es muchos que que le obviamente pueden. eso tiene que cambiar. Lo que voy es, obviamente, tiene que cambiar el nivel de exigencia. O sea, los chicos no pueden pasar de la primaria a la secundaria si no saben leer, todo lo que ya dije antes, ¿no? Pero el punto es que si hacemos solamente eso, pero la sociedad no cambia, a mí me parece algo muy lindo el nombre Cambiemos, es que está en primera persona el plural. No lo llamamos el Frente por el Cambio, el Frente cambia vos, yo cambio. No, cambiemos todos. El cambio en la Argentina, y sobre todo en educación, es que todos hagamos un pequeño aporte a ese cambio. A mí me encantaría poder tener estas conversaciones, que, por ejemplo, que el maestro vuelva a ser el héroe, que acá, sentado con Antonio, a partir del 10 de diciembre empieza a haber maestros, una vez por mes, una vez por semana, como quieran. Yo voy a hacer que haya maestros que van a la Casa Rosada y que el presidente los reconoce porque realmente creo, y Mauricio lo quiere así, que empecemos a reconocer a esos héroes que son los que están, por ejemplo, tratando de educar a esos chicos de Merlo. Lo que pasa, ministro, que el mandato dura 4 años, ¿no? A mí me seduce la idea que usted está diciendo, ¿no? Y digo, y después los que vengan, porque vamos a tener la generación de los chicos Bullrich, por ejemplo, de primero a cuarto grado. No le empezamos a poner nombre. No, pero lo digo entre comillas, digo, primero a cuarto grado, la continuidad es el tema, ¿no? Por eso, que no vuelvan a cambiar el es tan sistema. importante que esto sea algo de la sociedad, no de Bullrich. Justamente por eso no me gusta que le pongamos chico Bullrich. No le pongamos ningún, no personalicemos más. ¿Dónde se Esta quebró? construcción social. Mira, yo digo esto, que a mí me gusta como ejemplo. Sarmiento fue presidente. Ayer lo dije, lo repito bastante, construyó más escuelas por día que esta década ganada, estos 12 años de kirchnerismo. El ministro de Educación de Sarmiento fue Nicolás Avellaneda, el único ministro de Educación que fue presidente, fue el que lo siguió. Después de Sarmiento y de Avellaneda vino Julio Argentino Roca, que sancionó la ley 1420 de educación común, que hizo que la educación por ley fuera para todos, ¿no? Sarmiento y Avellaneda, durante la presidencia de Roca, eran uno inspector de escuelas, inspector de escuelas, le escribía cartas a los directores que hemos encontrado, maravillosas cartas que le escribía diciendo cómo tenía que trabajar la escuela, y Avellaneda era el rector de la UBA. Ese era el valor que tenía la educación para toda una dirigencia. Por eso digo, esto tiene que ser algo que sea de todos, los intendentes, los gobernadores. Te garantizo que si lo hacemos de todos, si ustedes empiezan a apretarme a mí, y lo digo así, apretarme a mí para que yo me haga cargo del problema de la educación, porque soy ministro de Educación y me tengo que hacer cargo, cambia la sociedad. Obviamente que el impacto, como decís, va a llevar 15 años, que es un ciclo lectivo completo. Ahora, es como un viaje. Vos vas de norte a sur, ¿no? Y entonces tenés el sol a la izquierda porque estamos a la mañana, el sol está a la izquierda. Ahora, si gira 180 grados, ya el sol está del otro lado. O sea, el giro, el cambio va a ser inmediato. Cuando nosotros empecemos a poner la educación, el cambio va a ser de inmediato. Lo que va a tardar es llegar al destino. O sea, a que esos chicos tengan la... Pero no importa, el país ya cambió. Cuando Sarmiento de Avellaneda y Roca hicieron esa primera revolución educativa, el país 30 años después era la 8ª economía del mundo. No por el trigo, era porque venían inmigrantes que sabían que llegando en la indigencia, muchos descendemos de esos inmigrantes, llegando en la indigencia, sin nada más que la ropa puesta, sus hijos podían ser médicos e ingenieros. De hecho, los hijos de esos inmigrantes que llegaban a la indigencia, por eso digo que no hay excusa para que no aprendan, no tenían a veces ni el lenguaje, porque venían de países donde no se hablaba el español, podían aspirar a ser médicos, ingenieros. Eso es lo que tenemos que recuperar, el valor de educación como un valor para toda la sociedad. Ahora no es mi hijo el doctor, por ahí es mi hijo el programador, mi hijo el emprendedor, mi hijo el científico, mi hijo el artista, es otro, no es solamente el doctor, pero es de vuelta aspirar a que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Y en eso la sociedad es fundamental, por eso tiene que trascender el gobierno. Esteban, muchas gracias. Ojalá entendamos que la educación es fundamental. Nosotros la verdad que lo decimos habitualmente, pues entre todo lo que haces día a día y entre todas las noticias, más allá de la inseguridad, obviamente, que el dólar, y la verdad que todo se reduce a la educación. Si tenemos una sociedad educada, cambia todo. Vamos a crecer. Muchísimas gracias. Gracias por la paciencia. Nos despedimos de acá. Gracias a todos por acompañarnos. Mañana 6:40 de la mañana, como cada día, llega el señor Facundo Pastor. Gracias. Excelente día para todos.